La película peruana Días de Santiago. Dirigida por Josué Méndez y estrenada en 2004. Se destaca por su enfoque realista y a veces crudo, abordando temáticas de violencia, marginalidad y alienación en la sociedad peruana de inicios del presente siglo. A continuación se indica cómo se construyen los personajes y cómo se representan en el espacio dentro de la película. Construcción de personajes. Santiago Román. Santiago es el protagonista de la película, un ex soldado que, después de 6 años luchando contra el terrorismo y el narcotráfico, enfrenta traumas postbélicos. Su personaje se desarrolla a través de flashbacks que revelan su experiencia traumática en la guerra. La complejidad de Santiago radica en su lucha contra la alienación y su búsqueda de identidad en una sociedad que lo ha marginado. Familia de Santiago. Los miembros de la familia de Santiago, especialmente su madre, aportan al contexto social y revelan las dificultades familiares que enfrenta. La relación con su familia destaca las tensiones sociales y personales que experimenta el protagonista. Compañeros de trabajo y amigos. Santiago interactúa con diversos personajes en su entorno laboral y social. Estos personajes secundarios reflejan la diversidad y complejidad de la sociedad peruana, proporcionando un contraste con la experiencia individual de Santiago. Representación en el espacio. Ambiente urbano marginal. La película se desarrolla en barrios marginales de Lima, representando la realidad social de una parte de la población citadina de nuestro país. La arquitectura y los paisajes urbanos reflejan la decadencia y la falta de oportunidades para los personajes. Entorno laboral. Santiago trabaja como vigilante en un edificio, un trabajo que simboliza la alienación y la falta de perspectivas para los licenciados de las Fuerzas Armadas y veteranos de guerra. El espacio laboral se convierte en un microcosmos donde se manifiestan las tensiones sociales y personales. Espacios simbólicos. La película utiliza espacios simbólicos, como la iglesia, para resaltar la búsqueda espiritual de Santiago y su desconexión con las instituciones sociales. Flashbacks de la guerra. Los flashbacks se utilizan para representar el pasado traumático de Santiago. La representación de la guerra se convierte en un espacio mental y emocional que influye en la percepción del personaje sobre la realidad presente. En Días de Santiago, la construcción de personajes y la representación del espacio se entrelazan para explorar las complejidades sociales y psicológicas de la vida en el Perú contemporáneo. La película utiliza elementos visuales y narrativos para sumergir al espectador en la experiencia emocional y mental del protagonista, creando una obra cinematográfica potente y reflexiva sobre la alienación y la búsqueda de identidad. Se puede destacar que los movimientos de cámara en Días de Santiago desempeñan un papel crucial en la narrativa de la película, contribuyendo en la construcción de la historia y en la expresión de la experiencia emocional del protagonista, Santiago Román. Aquí hay algunos aspectos destacados sobre los movimientos de cámara y su relación con la trama. Uso de planos secuencia. La película utiliza extensos planos secuencia que siguen a Santiago de manera cercana y continua. Estos planos transmiten la sensación de inmersión en la vida del personaje, generando empatía y permitiendo al espectador experimentar directamente su realidad. Cámara en mano y estilo documental. La elección del estilo de cámara en mano crea una sensación de realismo y urgencia, acercando al espectador a la experiencia visceral de Santiago. Este enfoque documental refuerza la conexión con la historia y da un tono auténtico a la representación de la vida urbana y la alienación. Movimientos expresivos para resaltar estados emocionales. La cámara se mueve de manera expresiva para reflejar los estados emocionales de Santiago. Por ejemplo, movimientos bruscos pueden representar momentos de ansiedad o agitación, mientras que movimientos suaves pueden transmitir momentos de introspección. Perspectivas subjetivas. Se utilizan perspectivas subjetivas para sumergir al espectador en la mente de Santiago. Estas perspectivas ofrecen una ventana directa a los pensamientos y emociones del personaje, creando una experiencia más cercana y personal. Contrastes visuales en los flashbacks. Los movimientos de cámara en los flashbacks de la guerra pueden diferir de los utilizados en la realidad presente. Estos contrastes visuales ayudan a distinguir entre las experiencias pasadas y presentes de Santiago, contribuyendo a la estructura narrativa no lineal de la película. Simbolismo a través de la composición. La composición de los encuadres y los movimientos de cámara a menudo se utilizan de manera simbólica. Por ejemplo, la representación visual de Santiago en relación con la arquitectura urbana puede simbolizar su lucha contra las barreras sociales y económicas. En resumen, los movimientos de cámara en Días de Santiago son una herramienta narrativa potente que va más allá de la estética visual.
Estos movimientos están estrechamente vinculados a la experiencia emocional de los personajes y a la exploración de temas sociales y psicológicos. La película utiliza la cinematografía para sumergir al espectador en la complejidad de la historia y para transmitir la lucha interna y externa del protagonista de manera cruda y conmovedora. Ritmo de montaje de la película Días de Santiago. A. Ritmo del montaje. La película presenta un montaje deliberadamente pausado en ciertas escenas, permitiendo que la historia respire y que el espectador absorba la atmósfera y las emociones. La elección de mantener planos extendidos y transiciones suaves contribuye a la sensación de realismo y contemplación. B. Ritmo interno de las acciones. Las acciones de los personajes, en particular las de Santiago, tienen un ritmo interno marcado por la tensión emocional y la angustia psicológica. La interacción de Santiago con su entorno, así como su lucha interna, se desarrolla a un ritmo que refleja la alienación y la desconexión social que experimenta. C. Contrastes de ritmo para transmitir emociones. La película utiliza contrastes de ritmo de manera efectiva para resaltar momentos clave. Escenas de la vida cotidiana de Santiago pueden ser deliberadamente lentas, mientras que momentos de conflicto o de flashback a la guerra pueden tener un ritmo más frenético, intensificando las emociones. D. Ritmo no lineal en la narrativa. La estructura narrativa no lineal, con flashbacks que revelan la historia de Santiago, agrega capas al ritmo general de la película. El traslape de momentos del pasado y del presente crea una estructura temporal compleja que afecta el ritmo emocional y mantiene la atención del espectador. E. Silencios y sonido ambiental. La película utiliza el sonido de manera estratégica, incluyendo silencios que refuerzan la soledad y la alienación de Santiago. Los sonidos ambientales, como los de la ciudad o los flashbacks de la guerra, contribuyen al ritmo al crear atmósferas específicas que afectan la percepción temporal y emocional. F. Ritmo como herramienta narrativa. El ritmo en Días de Santiago no solo sirve como un aspecto técnico, sino que se convierte en una herramienta narrativa que refleja el estado mental del personaje principal y la sociedad que lo rodea. La película utiliza el ritmo para transmitir la lentitud y la dificultad de la vida de Santiago, así como para destacar momentos de ruptura emocional y catarsis. En conjunto, el ritmo en Días de Santiago es una parte integral de la narrativa cinematográfica. La película emplea el ritmo del montaje y el ritmo interno de las acciones para transmitir emociones, explorar la psicología de los personajes y reflejar las complejidades de la sociedad peruana. Este enfoque contribuye a la autenticidad y profundidad de la experiencia cinematográfica, haciendo de la película una obra que sumerge al espectador en la experiencia subjetiva de sus personajes. 4. ¿Cómo se relacionan las ideas desarrolladas en la lectura con la realización de la película? Andrei Tarkovsky. El renombrado director ruso, es conocido por su enfoque distintivo en el cine, caracterizado por la contemplación filosófica, la exploración del tiempo y la representación poética de la realidad. Al analizar la película peruana Días de Santiago en relación con las ideas desarrolladas por Tarkovsky, se pueden identificar algunos paralelismos. A. Exploración de la condición humana. Tarkovsky tenía una fascinación por la condición humana y la espiritualidad. En sus obras, como Solaris y Stoker, examinó las dimensiones más profundas de la existencia. Días de Santiago comparte esta preocupación al centrarse en la vida de Santiago. Un personaje cuya lucha con la alienación y el trauma postguerra ofrece una reflexión sobre la naturaleza humana y la búsqueda de significado en un entorno difícil. B. Uso del tiempo no lineal. Tarkovsky a menudo empleaba estructuras narrativas no lineales y manipulaciones del tiempo para expresar la percepción subjetiva y cuestionar la linealidad del tiempo. En Días de Santiago, la película utiliza flashbacks de manera similar para escarbar en la historia del protagonista, creando una narrativa no lineal que profundiza en la psicología del personaje principal. C. Estilo visual contemplativo. Tarkovsky era conocido por sus composiciones visuales poéticas y su enfoque contemplativo. Sus escenas a menudo eran prolongadas y ricas en simbolismo. Días de Santiago comparte este enfoque, utilizando planos extensos y composiciones visuales construidas con mucho cuidado para transmitir la atmósfera emocional y la complejidad de la experiencia del protagonista. D. Inmersión en la realidad cotidiana. Tarkovsky buscaba capturar la realidad cotidiana de una manera profundamente sensorial. Sus películas exploran la conexión entre los personajes y sus entornos. Días de Santiago comparte este interés al sumergir al espectador en la vida cotidiana de Santiago.
utilizando movimientos de cámara cercanos y detallados para explorar la relación entre el personaje y su entorno urbano. Uso de simbolismo y metáforas. Tarkovsky integraba simbolismo y metáforas en sus obras para ampliar su significado más allá de la trama superficial. Días de Santiago emplea simbolismo, especialmente en la representación visual de la arquitectura urbana y en los elementos de los flashbacks de la guerra, para enriquecer la narrativa y ofrecer varios niveles en su significado. Reflexión filosófica. Las obras de Tarkovsky a menudo incluyen elementos filosóficos y existenciales que invitan a la reflexión profunda. Días de Santiago comparte esta dimensión al plantear preguntas sobre la identidad, la alienación y la búsqueda de significado en un contexto social específico. En resumen, aunque Días de Santiago es una obra del cine peruano con sus propias características culturales y narrativas, comparte algunos elementos temáticos y estilísticos con la obra de Tarkovsky. Ambas buscan explorar la condición humana a través de una representación visual y narrativa que va más allá de la superficie, invitando a los espectadores a reflexionar sobre cuestiones más universales.